Muy buenas tardes. Lunes 13 de abril del año de la pandemia de 2020. Bienvenidos a la continuación de este recorrido sobre la construcción del pensamiento criminológico, del proceso penal, su naturaleza política y la indagación de la verdad como un esquema de control. ¿Cuántas veces no les han contado que han visto a personas sobrenaturales, que han escuchado ruidos inexplicables, tormentos, sollozos, que se les ha subido el muerto, que han visto a brujas en su proceder, volar, quitarse los pies, transformar su estructura corporal para asumir la de un animal, la de un ave, para robarse los niños? ¿Cuántas veces no han estado con una honda preocupación ante un recién nacido que llora de manera inconsolable, como anticipando una tragedia? ¿Cuántas veces no se ha buscado protegerlos de esas entidades malignas, colocando tijeras abiertas de su almohada? ¿Cuántas veces no se nos ha dicho, cuidado que esa mujer es una bruja? Cuidado, porque tiene pacto con el maligno. Hoy en día, en plena pandemia, se sigue evocando la creencia de influencias externas, malignas, como si estuviésemos todavía en pleno medioevo. Hemos estado hablando de un libro, el Malus Maleficarum, el libro que hace la perfilación criminal de cómo construir a un brujo o a una bruja. Cómo lograr convencer a la demás población de que esto es real, de que esto ocurre. No importa retomar historias de otras culturas. Al fin y al cabo, en el medioevo, poca gente tiene acceso a la cultura y al conocimiento. No está por demás retomar la historia de la Masta, hacer que Lilith se convierta en la madre de todos los demonios y, sobre todo, llevar a las personas a un estado de miedo, de terror. ¿Por qué? Porque el miedo nunca dejará de ser un gran mecanismo de control. ¿Qué dice el Malus Maleficarum respecto al principal adversario de la Inquisición? Han acabado con cátaros, han acabado con albigenses, han logrado que muchos hebreos se vuelvan judeoconversos, con los que no los han exterminado en la hoguera, se han quedado con sus propiedades. Estamos acercándonos prácticamente a la Baja Edad Media, al declive de este momento histórico. ¿Quién falta? ¿Quién queda como adversario? ¿Quién es el incómodo compañero de viaje de la humanidad? Exacto, la mujer. Veamos qué es lo que nos decía y nos sigue diciendo el Malus Maleficarum respecto de este género de la naturaleza humana. Simple y sencillamente, leo partes de lo que este libro contiene. Y de la maldad de las mujeres se habla en el libro Ecclesiasticus de la siguiente manera: no hay cabeza superior a la de una serpiente, y no hay ira superior a la de una mujer. Prefiero vivir con un león y con un dragón que con una mujer malévola.
y entre muchas otras cosas que en ese lugar preceden y siguen al tema de la mujer maligna, concluye el libro. Todas las malignidades y todas las calamidades son poca cosa en comparación con la de una mujer. Por eso, Crisóstomo afirmó, no conviene casarse. Mientras que por su parte San Mateo dijo, ¿qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un deleitable detrimento, un mal de la naturaleza pintado con alegres colores? Por lo tanto, si es un pecado divorciarse de ella, cuando debería mantenérsela, esto es en verdad una tortura necesaria. Sigue el Malus. Pues bien, o cometemos adulterio al divorciarnos, o debemos soportar una lucha cotidiana. Cicerón, por su parte, en su segundo libro de la Retórica, dice, los muchos apetitos de los hombres los llevan a un pecado, pero el único apetito de las mujeres las conduce a todos los pecados, pues la raíz de todos los vicios femeninos es la avaricia. Séneca, en su obra Tragedias, anota, una mujer ama u odia, no hay tercera alternativa, y las lágrimas de una mujer son un engaño, pues pueden brotar de una pena verdadera o ser una trampa. Cuando una mujer piensa solas, piensa en el mal. Pero como en estos tiempos esta perfidia se encuentra con más frecuencia entre las mujeres que entre los hombres, como lo sabemos por experiencia, si alguien siente curiosidad en cuanto a la razón, podemos agregar a lo ya dicho lo siguiente, que como son más débiles de mente y de cuerpo, no es de extrañar que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. Porque en lo que respecta al intelecto o a la comprensión de cosas espirituales, parecen ser de distinta naturaleza, hecho respaldado por la lógica de las autoridades y apoyado por diversos ejemplos de las escrituras. Terencio dice, en lo intelectual las mujeres son como niños, y Lactancio, en Instituciones, apunta, mujer alguna entendió de filosofía, salvo Temestes. Y Proverbios describe a una mujer de la siguiente manera, zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Pero la razón natural es que es más carnal que el hombre, como resulta claro de muchas de sus abominaciones carnales, y debe señalarse que hubo un defecto en la formación de la primera mujer, ya que fue formada de una costilla curva, es decir, la costilla del pecho que se encuentra encorvada, por decirlo así, en dirección contraria a la de un hombre, y como debido a este defecto es un animal imperfecto. Siempre engaña, porque dice Catón, cuando una mujer llora, teje redes. Cuando una mujer llora, se esfuerza por engañar a un hombre, y esto lo muestra la esposa de Sansón, quien lo instó a que le dijese el enigma que había propuesto a los filisteos, y les dio la respuesta, y así, aún así lo engañó. Y resulta claro, en el caso de la primer mujer, que tenía poca fe, pues cuando la serpiente preguntó por qué no comían de todos los árboles del paraíso, ella respondió, de todos los árboles, etc., no sea que por casualidad muramos. Con lo cual demostró que dudaba y que tenía poca fe en la palabra de Dios. Y todo ello queda indicado por la etimología de la palabra, pues fémina
proviene de fe y minus, poca fe, ya que es muy débil para mantener y conservar la fe. Por lo tanto, una mujer es malvada por naturaleza y es más rápida para vacilar en su fe y por consiguiente más rápida para abjurar de la fe, lo cual constituye la raíz de la brujería. Y en cuanto a su otra cualidad mental, es decir, su voluntad natural, cuando odia a alguien a quien antes amó, hierve de ira e impaciencia en toda su alma, tal como las mareas del océano siempre se hinchan y hierven. Muchas autoridades hablan de este fenómeno. Eclesiásticos dice: no hay ira superior a la de una mujer. Y Séneca remata: ninguna fuerza de las llamas o de los vientos henchidos, ningún arma mortífera deben temerse tanto como la lujuria y el odio de una mujer que ha sido divorciada del lecho matrimonial. Hasta aquí termino parte de lo que este libro, en su primera sección, describe al género femenino. Entonces, para Sprenger y Kramer, la mujer, ontológicamente, ya es un ente del mal, por naturaleza propia, y porque así lo han venido pintando las culturas precedentes y obras muy relevantes. Como les comenté, estos monjes dominicos realizaron un recorrido por la Baja Sajonia para recoger historias que les permitieran reforzar sus señalamientos. Querían escuchar lo que se decía con relación a cuestiones sobrenaturales, de brujería, de creencias, de lecturas de manos, lecturas de carta, quiromancia, cartomancia, nigromancia, el arte de hablar con los muertos. Y sucedió, cuentan, esta es parte de las leyendas, en la ciudad de Spars, en el mismo año en que inició este libro, que cierta mujer devota mantuvo una conversación con una sospechada de bruja, y a la manera de las mujeres usaron palabras abusivas, la una contra la otra. Pero por la noche hizo depositar en su cuna a su niñito de pecho, y recordó su encuentro ese día por la mañana con la sospechosa de bruja. De modo que, temiendo algún peligro para el niño, colocó hierbas consagradas debajo de él, lo roció con agua bendita, le puso un poco de sal bendita en los labios, lo signó con el signo de la cruz y aseguró con diligencia la cuna. En mitad de la noche oyó el llanto del niño y, como hacen las mujeres, deseó abrazarlo y levantar la cuna hasta su cama. Por cierto que la levantó, pero no pudo abrazar al niño porque ya no estaba ahí. La pobre mujer, aterrorizada y derramando amargas lágrimas por la pérdida de su hijo, encendió una luz y encontró al niño en un rincón bajo una silla, lloroso pero indemne. Digo, chamaco cabrón se salió de la cuna, se cayó, se fue rodando, pero aquí lo pintan como que alguien se lo quería llevar, pero como estaba protegido, no se lo pudieron llevar. En Ratisbona, un hombre era tentado por el demonio en forma de mujer para copular con ella, y se sintió perturbado en gran medida cuando el demonio no quiso desistir. Pero en la mente del pobre hombre surgió el pensamiento de que debía defenderse tomando la sal bendita como había oído en un sermón.
De manera que tomó un poco de sal bendita al entrar en el cuarto de baño y la mujer lo miró con ferocidad y maldijo al demonio que le había enseñado a hacerlo y desapareció de repente. Porque el demonio, con el permiso de Dios, puede presentarse en forma de una bruja o poseer el cuerpo de una bruja real. Había también 3 compañeros que se paseaban por un camino, y 2 de ellos fueron heridos por el rayo. El tercero se aterrorizó cuando escuchó voces que hablaban en el aire. Ataquémoslo también a él. Pero otra voz respondió, no podemos, porque hoy escuchó las palabras, el verbo se ha hecho carne. Y entendió que se había salvado porque ese día oyó misa. Y al final de ella, el Evangelio de San Juan, en el comienzo fue el verbo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como estas historias, la mayoría se centran en temas de carácter concupiscente, es decir, en temas de carácter sexual. La mayoría de los relatos que van desde la forma de incubación, por ejemplo, hasta el grado de poder hacer que los miembros de las personas se atrofien o desaparezcan. Y esto lo podemos encontrar a lo largo de toda la publicación. Inclusive, hasta cuáles son los hechizos que utilizan para arruinar esas partes de las personas. En la Baja Sajonia, siglo XV, las jóvenes doncellas de la nobleza, al inicio de la pubertad, y al igual que los varones, experimentan cambios hormonales en sus cuerpos. Estos cambios hormonales generan un desequilibrio que puede expresarse en alteración de la conducta, del carácter, entre otros. Generan ansiedad y milenariamente las mujeres son quienes mejor conocen el uso de hierbas, porque desde las épocas de la humanidad, quien se queda a cuidar los críos es el varón para defenderlos de alguna posible fiera que llegue a comérselos, en tanto que las mujeres salen a recolectar hierbas para ver qué se va a comer. Este conocimiento es milenario. Díganme si no les ha correspondido que una mujer de edad, quizá una abuelita o alguien, siempre les esté recomendando una hierba para aliviar alguna aflicción. Un té de tila, un té, no sé, de tantas cosas, manzanilla, hierbabuena, etc. Bueno, en la Baja Sajonia, siglo XV, la herbolaria subsiste. Entonces, las madres de las doncellas acudían a estas curanderas, si me permiten, para que pudiesen paliar, solventar, aliviar los padecimientos de sus menores hijas. Para este efecto tan conocido, las comadronas, las curanderas, habían dispuesto de ungüentos preparados con elementos de carácter psicotrópico, hongos, fundamentalmente. Cuando llegaba la doncella aquejada de esta modificación hormonal,
era conducida a un lugar de la choza de la curandera, donde con la presencia de la madre, un palo de escoba, era embadurnado con el ungüento. Se le pedía a la doncella que lo frotase en sus partes nobles, para que de esta manera el ungüento pudiese ingresar a través de la vía vaginal. Esta práctica común en la Baja Sajonia permitía, por los efectos psicotrópicos, que los niveles de ansiedad descendieran. Cuando las jóvenes se juntaban para platicar esta experiencia y preguntarse recíprocamente cómo les había ido, la conclusión habitual de las pláticas era la siguiente: muy bien, sentí que volaba. Cuando Sprenger y Kramer llegan a la Baja Sajonia buscando historias, se encuentran con esta: la actuación de las curanderas para sofocar los desequilibrios hormonales por el avance de la edad a la pubertad. Cuando descubren ungüentos, palo de escoba, se les ocurre decir lo siguiente: las mujeres brujas tienen otro secreto: pueden volar. Por eso se pueden trasladar rápidamente de un lugar a otro. Y vuelan en escobas. Por eso las brujas generalmente son flacas, encorvadas, para tomar su escoba. 1486. Y se ven cual bolas de fuego. Hace más de 500 años. Hace más de 500 años de la construcción del perfil de la mujer como bruja, como maligna. Hoy, en 2020, se pueden seguir leyendo historias de personas que ven a brujas y que ven las bolas de fuego arriba de los cerros revoloteando. Que a lo mejor son luces de avioneta que están llegando a dejar droga, ¿no? Pero la gente dice, se ven las bolas de fuego. O que han dejado los pies. O que se convierten en nahuales. Que golpean un animal y de repente la persona de siguiente también aparece golpeada. Más de 500 años. Ese es el gran poder del control de la ideología, la comunicación y la formación de ideas que se van pasando de generación en generación. Increíble. Pero ahí está el por qué se considera que las mujeres son brujas. Por esa razón, déjenme decirles algo más. ¿Quiénes son las que preparan las cocinas, la comida? Las mujeres. Díganme, en la Edad Media, ¿en qué se cocina? En casos grandes. ¿Cierto o no? Bueno, los pintores de la época, para representar a las brujas, las representan en la cocina. No haciendo de comer, sino pociones mágicas. Pero aquí no quedó esta cuestión. Los inquisidores tomaron una palabra vasca del País Vasco, que significa el prado del macho cabrío, aquelarre. Por cierto, el éuskar, una de las lenguas más maravillosas que existen, después de la zapoteca, el aquelarre, para significar la reunión de brujas
y brujos para rendir pleitesía al maligno y entregarse a los placeres de la carne. La concupiscencia, siempre presente en los temas de esta construcción. De tal manera, cuando existe una acusación, una delación o una pesquisa respecto de que una mujer es bruja, basta invocar este libro con las reglas del Directorium Inquisitorium para que esa persona esté condenada de por vida. ¿Por qué razón? Porque se le va a decir, se te acusa de ser bruja. No soy bruja, prueba diabólica, demuéstrame que no eres bruja. ¿Cómo te demuestro que no soy bruja? A través del proceso de la prueba del tormento. Si mueres en el tormento, es porque seguramente quisiste no confesar. Pero si soportas el tormento y confiesas, entonces se detiene el tormento. Pero a la persona atormentada se le regresa al calabozo. Se le regresa por un periodo habitual de 20 días, para que en esos 20 días se reponga de las heridas y de sus lesiones. Pasados ese término, el notario baja al calabozo, el notario, para preguntarle a la acusada de brujería si ratifica su declaración, porque lo que quieren es demostrar que su confesión fue libre. Cuando la persona que es interrogada, para que decida si ratifica o no su declaración, pregunta, ¿qué me pasa si no la ratifico? Nada, regresa usted a la etapa de prueba, al tormento. No, ratifico. Listo. El caso está concluido. Caso cerrado. Se le informa al inquisidor que la persona ha aceptado ser bruja, ha firmado y por lo tanto el caso no requiere mayor indagación. Que nunca existió indagación, fue una construcción. Entonces, a partir de ese momento, el inquisidor informa al obispo y cita a una congregación, a una reunión multitudinaria, a través de una actuación judicial que se denomina auto de fe. En ese auto de fe ordena la excarcelación de la persona, su tránsito desde el calabozo hasta la plaza principal, donde debe de haber gente para que la rechacen, para que le muestren la repulsa, porque es la representación del mal. Llegada a la plaza donde estará el templete, en donde se hallará el obispo, el rey, en su caso, o la autoridad seglar correspondiente, el inquisidor dará un discurso. Dirá de qué se acusaba a esa persona. Y dirá que aquella ha confesado. Y que por tratarse de una pena, o mejor dicho, de un delito de lesa majestad, porque fue una adjuración gravísima, violenta, queda a disposición del brazo seglar. La relajan, la liberan. Entonces queda liberada, tu alma también. Ahora sí, señor rey, es su turno. Entonces el rey dice, muy bien, como es culpable y mis ordenanzas dicen que a los culpables de eso se les tiene que matar, a la hoguera. Y listo, la persona es quemada. Y sus propiedades y sus bienes quedan a favor de la iglesia. ¿Puede reclamar la corona algo de ese botín? Nada, ya lo hemos visto desde el Directorio Inquisitorio. Y así cierra el círculo maligno virtuoso toda su operación. No hay recursos, no hay defensa, no hay nada. De tal suerte
que esta construcción de las brujas sirve para legitimar a la Inquisición. ¿Qué pasaría si dicen o si se dijera que las brujas no existen? La Inquisición no tendría ninguna razón de ser. Se crea un régimen especial de investigación, de prueba, de valoración y de ejecución. ¿Será esto el origen de lo que 500 siglos después un gran filósofo alemán va a mencionar como el derecho penal del enemigo? Un derecho penal del enemigo basado en las enseñanzas de Niklas Luhmann, alumno a su vez de Talcott Parsons, cuyo eje es la expectativa de la norma. La norma espera que te portes bien. Recuerdo el Directorium Inquisitorium. Dios espera que te portes bien y nosotros somos sus representantes. Defraudaste a la norma, defraudaste a la iglesia y eso es lo que te corresponde. No me adelantaré al debate de ese interesante tema del derecho penal del enemigo, pero les dejo ahí las bases donde ustedes pueden comenzar a indagar. Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Gunther Jacobs. Derecho penal del enemigo. Expectativa de la norma. Bien. Esta es la Inquisición. Una Inquisición que ya está operando a sus anchas en España, que tiene una gran cantidad, una lista de delitos enorme. Ya se los había ayer aproximado sobre declaraciones sistemáticas, delitos nefandos, etc., etc., etc. Y a esta cuestión quiero ahora moverme un poquito, manteniendo esta cuestión de la cosmovisión, de la dominación, para que en este siglo XV que estamos hablando, veamos qué estaba pasando del otro lado del continente. ¿Qué estaba pasando en América en términos políticos, militares, religiosos y de derecho penal? Porque aquel mundo contra la herejía está muy próximo a encontrarse con este. Bueno, pues vamos a comentar de ello. Saludos, Heriberto, Ángel, Laura, ¿cómo estás? Mayra, ¿qué tal? Alfredo, Mariana, Gustavo, Irmis, Giancarlo, Lili, Gaby. Saludos a todos. Cierto, Dolores, es un libro terrible, así es. Completamente. Bien, vamos a esta parte del continente, donde se ha creado una cultura mexica. Ha habido 11 emperadores. Es una sociedad teocrática. Hay una alianza a la mitad del desarrollo de la historia de este imperio, que va a ser fundamental, con Texcoco. Una alianza política, religiosa, militar. Pero ¿cómo es el derecho penal? ¿Existe el derecho penal en aquellos tiempos? Sí. A quien se atribuye las primeras normas de carácter penal en el derecho mexica es a Nezahualcóyotl. ¿Cómo son las normas en aquel tiempo? ¿Se acuerdan cuando les platiqué de Dracón? Dracón, aquel legislador ateniense que todo castigaba con la pena de muerte. Bueno, las leyes penales de Nezahualcóyotl que se aplicaron en Tenochtitlán eran leyes draconianas. Veamos algunos ejemplos de lo que les estoy ahora mismo compartiendo.
Los adúlteros, captados en flagrancia, tenían que ser llevados al tianguis y, establecida la acusación, tenían que ser rotas o rotos sus cráneos a pedradas. Fíjense. ¿Se acuerdan del Código de Hammurabi? La ley del talión, tal por cual. Si alguna persona matase a otro, fuese muerto por ello. Si alguna persona echase mala fama o algunas nuevas en el pueblo, que fuese cosa grave, y se averiguase que es falso, aquel que las dijo muriese por ello. ¿Se imaginan si aplicáramos ahorita a las fake news este dispositivo? Este artículo. Que si alguna persona echase mala fama o algunas nuevas en el pueblo, que fueran cosas graves y se averiguaran que no son verdad, que aquel que las dijese muriese por ello. Ya desde entonces se castigaban las fake news. Que ningún caballero, hombre mancebo o mujer, se emborrache. Si se emborracha, muriese por ello. ¿Se imaginan que esta disposición estuviera hoy vigente? Que ningún hombre mancebo o mujer se emborrache, y el que se emborrache muriese por ello. Si esa norma estuviera hoy vigente, estaría hablando solo frente a mi computadora. Vean esto. ¿Se acuerdan de la primera ley del Código de Hammurabi? Sí se acuerdan. Vean lo que dice la ley 15 de Nezahualcóyotl. Que si se averiguase ser alguna persona hechicera, haciéndolo con algunos hechizos o dándolos por palabra, o queriendo matar a alguna persona, muriese por ello, y que sus bienes fuesen dados a sacamano. La pregunta aquí, estimado auditorio, es: ¿Hammurabi se comunicó con Nezahualcóyotl? ¿Resucitó en Nezahualcóyotl? ¿Nezahualcóyotl mandó a emisarios a Grecia, a la antigua Sumeria, para ilustrarse y hacer normas? Pregunta: ¿por qué ambas sociedades, separadas por más de 2000 años, por qué dos sociedades en diferentes puntos del globo terráqueo enfrentaron los mismos problemas y propusieron las mismas soluciones? Estamos viendo aquí adulterio, traición, falsedad, robo, homicidio, brujería. Exactamente lo mismo ahora está acá, en otro punto del planeta, y con las mismas sanciones. ¿A qué conclusión llegan ustedes, afable auditorio? ¿Podrían acompañarme a concluir que algo hay de cierto en esto de que somos instintos? Lujuria, avaricia, gula, pereza, entre otros. ¿Estarán conmigo en una conclusión que diga, como lo señaló Francesco Carrara, el delito va a desaparecer el día que la humanidad desaparezca de la faz de la tierra? ¿El crimen es inagotable?
Posiblemente lo sé. Posiblemente el crimen nunca vaya a terminar. Pero si fuera así, ¿qué es entonces lo que estamos buscando? Controlarlo. El crimen debe ser controlado. Pero eso es otra historia que veremos más adelante. Sirva aquí, se las voy a compartir, las leyes de Nezahualcóyotl, para que ustedes puedan, si gustan, hacer una comparativa y van a encontrar los sorprendentes coincidencias de esas legislaciones. Ahora, sigamos, por favor, si ustedes me lo permiten, con el tema de lo que sucede con la evolución de la cultura mexica. Bien, pues en este caso, los emperadores van a hacer que su poder sea sumamente respetado. No van a permitir, bajo ninguna circunstancia, que haya rebeliones, que haya falta de acuerdos, falta de ejercicio de su poder teocrático, y van a tener una cosmovisión muy interesante. Esa cosmovisión va a motivar mucho sus conductas. ¿Recuerdan cómo la madre de Huitzilopochtli se embarazó de él? ¿La madre de Huitzilopochtli tuvo relación con un ser humano? Toatlic estaba barriendo las escaleras del templo mayor cuando descendió una pluma de jade del cielo. Una pluma de jade. Ahí venía la plumita cayendo. Toma la pluma, la hace bolita y se la guarda en su cintura y sigue barriendo. Al haberla puesto en su cintura, terminó embarazada. Ella tenía ya 400 hijos, que cuando se enteraron de que estaba esperando a otro más, lo tomaron como una acción de infidelidad. Entonces la hermana de los 400, Coyolxauhqui, los convocó a la rebelión para matar a la madre infiel. Unos hermanos que se enteran de esta intentona van y le comunican a la madre de Huitzilopochtli que la quieren matar. La madre se aflige y comienza a llorar, cuando de repente escucha una voz que viene de su interior, en la que le dice: madre, no te aflijas, yo te voy a defender. Y a ustedes, hermanos, gracias por ayudarnos. Su misión es la siguiente: regresen a donde Coyolxauhqui y avísenos por dónde van a venir las columnas, mientras mi madre y yo nos iremos a tal cerro. Dicho y hecho, los hermanos regresan, escuchan los planes, vuelven y le dicen: serán 4 columnas. Muy bien, ustedes me tienen que ir avisando. Le hablaban a la panza de la mamá: me tienen que ir avisando cuál va a subir más rápido. Entonces la madre, ya en la punta del cerro, y los hermanitos diciéndole en la panza: vienen por acá, viene por acá, va a llegar más rápido. Va a llegar más rápido la de Coyolxauhqui. ¿De qué lado viene? De este lado. Y entonces la madre empieza con dolores de parto, justo cuando Coyolxauhqui se va aproximando a encontrarse con su madre, a la cual quiere matar junto con el producto. Y ahí es cuando nace Huitzilopochtli. Pero no nace como bebé, sino nace ya como guerrero, embarrado en sangre de la placenta de su madre, con una porra de obsidiana, y con ella mata en primer lugar a Coyolxauhqui, que al despeñarse del cerro queda en la forma
en que todos la conocemos. Esa representación sanguinaria de Huitzilopochtli es la que va a llevar a la motivación de los sacrificios humanos, habidos y por haber, durante toda la tradición mexica. Pero la mitología es muy amplia, es amplísima. Cuando Moctezuma Xocoyotzin, que no hay que confundir con Moctezuma Iloacamina, que fue otro de los emperadores, Moctezuma I, Moctezuma II. Cuando Moctezuma II es emperador, y ya para estos tiempos Hernán Cortés ya abandonó sus estudios en la Universidad de Salamanca, ya está en Cuba y ya está a punto de sublevarse a las órdenes y tomar barcos para venirse hacia nuestro país. El propio Moctezuma ve una estrella roja o nube muy roja en el firmamento. No era el atardecer, ni nada por el estilo. Varios de sus asesores le dicen, señor, ¿ve usted? Y él, sí, lo estoy viendo. Traigan a todos los adivinadores. Llevan ante su presencia a todos los adivinadores y les pregunta, astrólogos, bueno, no, ¿cuál es la explicación que ustedes me dan a este fenómeno? Y los astrólogos empiezan a voltear entre sí y dicen, es que no lo vimos, señor. ¿Cómo que no lo vieron? Si no vimos nada. Entonces la orden de Moctezuma es, maten a todos, porque para eso están, para estar al pendiente de los fenómenos, y no lo hicieron. A los días siguientes se menciona que un extraño pájaro anduvo volando por todo el cielo. Una gran cantidad de fenómenos que comenzaron a afligir el corazón de Moctezuma, que mandó a llamar al rey de Texcoco, un viejo sabio, a quien le preguntó, señor rey, ¿usted vio lo que pasó en el cielo? Y dije, sí, yo lo vi. ¿Qué significa eso? Que tu imperio va a acabar. Es el fin de todo. Se afligió más Moctezuma, que era también muy proclive a esta circunstancia, y se retira a Cuernavaca, a su casa de descanso. Un año antes su hermana Papatzin se había casado con un noble y desgraciadamente había fallecido recientemente. Entonces se le juntó todo y se fue para Cuernavaca. A Papatzin su cuerpo lo habían puesto en una cueva tapada con una piedra, que con mucho esfuerzo Papatzin logró mover, porque salió de su sepulcro. Y estaba la hija de una de sus antiguas sirvientas, una niña pequeñita, y le dijo, Cocotón. Cocotón significa niña pequeña. Dice, Cocotón, ven. Y la niña pues, pequeñita va corriendo y le dice, dígame, dile a tu mamá que venga. Sí, y ahí va. Mamá, está la princesa Papatzin. Y la mamá pues diciendo, ¿qué vas a ver? Tanto insistió que por más que nada, por darle complacencia a la menor que por querer lo que le estaba diciendo fue, y cuando ve a la princesa Papatzin, ¡pum!, se desmaya. Cocotón se espanta, va por el papá llega, ve a la mujer y le dice, rápido, necesito que le avises a mi hermano, pues evidentemente al emperador, que necesito verlo, tengo un mensaje para él. El señor pues, no fue a ver al emperador, imagínense, lo va a ver al emperador y lo mata ahí. Entonces fue por otras personas, vienen más personas, ven, llegan los nobles y ven que está viva. Y dicen, no vamos a ir con Moctezuma. Fueron con el rey de Texcoco, lo fueron a traer, le dijeron, venga, llegó, la vio, y entonces el rey de Texcoco se fue con la vaca a avisarle que su hermana estaba viva. Y nada más por él regresó y la vio, pues más sorprendente, más sorprendido. Y le contó Papatzin que cuando ella soñó, o sea, cuando supuestamente murió, entró en un profundo sueño y que había visto a una persona con una señal en la frente que le decía
que la siguiera y empezaban a caminar sobre una tierra cubierta de cráneos y huesos y le decía, estos son tus antepasados que se opusieron a conocer la verdad. Ellos, y le señaló al mar, y en el mar había unas casas que flotaban, con hombres cuyas cabezas brillaban, y me dijo, son los que los llevarán a la verdad. Y tú serás la primera en recibirla. Y dicho esto, desapareció. Entonces, cuando escuchó esto Moctezuma, pues imagínense, si ya estaba acongojado, pues se acongojó más. Pero ya no era solamente el fenómeno de Papatzin, sino que en las noches, en las calles del Templo Mayor, se escuchaba a una mujer sollozando. Y todos coincidieron que se trataba de Coatlicue. Y esta mujer sollozaba y decía en náhuatl, ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Entonces se confirmaba que venía una desgracia y que Coatlicue, su madre protectora, estaba buscando a dónde llevarlos para que no sufrieran lo que tanto se estaba advirtiendo. Y llegaron los españoles. Y llegó la Inquisición. Y llegó la evangelización. Y se acabaron los dioses de piedra, los sacrificios humanos. Pero cuando los evangelizadores le preguntaban a la gente, cuando ya estaban castellanizados, qué es lo que más miedo les había dado, todos coincidían en decir que lo que más los acongojaba era que su madre les había avisado que algo les iba a pasar. Extrañados por ello, preguntaron, ¿cómo que su madre les avisó de esto? Sí. Lloraba por las noches y nos decía, ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Una creencia sumamente extendida. Entonces, en la evangelización, a las nuevas generaciones les dijeron, ¿sabías que tus antepasados oían llorar a una mujer? Sí. Ah. Esa mujer ofreció a sus hijos en sacrificio. Y cuando llegó al cielo, no se le permitió la entrada. Se le ordenó que regresase a la tierra, a buscar a dónde había arrojado los cuerpos de sus hijos. Y mientras no los encuentre, no encontrará paz ni descanso, ni podrá ser recibida en el cielo. La evangelización le cortó una frase al ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Y la dejó solamente en ay mis hijos. Hoy en día hay gente que dice que ha visto a una mujer vestida a la usanza antigua, de blanco, cabellos negros y largos, que en las noches grita, ¡ay, mis hijos! Si ustedes preguntan y hacen una encuesta en las redes sociales, se van a sorprender cómo, a casi 500 años de distancia, hay gente que dice y hasta puede jurar que vio a la Llorona. El miedo es extraordinario, porque además se ha dicho que se le aparece a los borrachos. Lo mismo el caballo que echa fuego, lo mismo el charro negro y todos los demás se aparecen en las noches para que no anden ni de pécoras ni de pécoros. Interesante, ¿no? Veamos ahora qué historia se nos ocurre a ustedes y a mí para espantar a los demás. Como siempre, es un placer, es un gusto poder compartir todo esto con ustedes. Cuídense, por favor, quédense en casa, aliméntense bien, hagan ejercicio en la medida de lo posible y aguantemos. Tenemos que aguantar para que cuando salgamos de esta, les platiquemos estas historias de miedo a las siguientes generaciones.
Con gusto. Y nos vemos mañana a la 1 de la tarde.